Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile, la que comenzamos con el que creo es el comunicado, el mensaje más duro, más directo y más confrontacional que yo recuerdo haberle visto a un gremio de nuestro país. Es de la Asociación de ISAPRES y es, por supuesto, por la ley corta que presentó el gobierno, la que el gremio califica como un engaño. Pasemos a revisar el comunicado. No es muy largo, así que lo podemos leer. ¿Qué es lo que señala? Que frente al proyecto de ley presentado por el gobierno, la Asociación de ISAPRES declara lo siguiente. La Corte Suprema mandató un ordenamiento. El proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño. Eso es lo que dice la Asociación de ISAPRES. ¿Por qué? Porque según ellos no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos. Continúa el gremio. La propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema, los beneficiarios y en particular con los enfermos. Promete rebajas de precios y devoluciones falaces que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos. Finalmente, la frase destacada es que la iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema ISAPRE y el traslado obligado de las personas al FONASA. Ese es parte del duro mensaje del gremio de las ISAPRES hacia la ley corta y hacia directamente al gobierno. Es parte de la nota que vemos ahora de Belén Vázquez. Pasó poco más de un día desde que se ingresó el proyecto de ley corta de ISAPRES para que éstas respondieran, y lo hicieron duramente. Dicen que la iniciativa es un engaño y no tiene viabilidad técnica, es decir, no podrán pagar los casi 1.500 millones de dólares que según la Superintendencia de Salud es lo que adeudan. Promete rebajas de precio y devoluciones absurdas que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con las coberturas, dejando a casi 3 millones de personas en la indefensión. Las compañías recibieron como un balde de agua fría la iniciativa que habilita a la Superintendencia para implementar la tabla única de factores, pero que delega a las instituciones de salud el diseño del plan de pago de los cobros en exceso. Acusan que el proyecto del gobierno denota indolencia absoluta con los pacientes y que además disfraza un cierre por secretaría del sistema de ISAPRES, aun cuando ese punto ha sido desmentido tajantemente en La Moneda. Por lo mismo piden al Congreso evitar lo que, según sus palabras, sería un desmantelamiento del sistema privado de salud. De alguna manera estoy presumiendo cierta buena fe en que, a diferencia de lo que muchos creen, el gobierno está pensando en destruir el sistema. Está pretendiendo que durante estos años, antes que se empiece a pagar ese stock, el sistema logre cierto equilibrio financiero que le permita después pagarlo. Lo que el gobierno defiende es que, en este caso, hay un fallo judicial del máximo tribunal del país que se debe cumplir. No pueden, por acción u omisión, impedir que ello suceda y por lo mismo se han creado fórmulas que, según su criterio, permiten el pago de la deuda de las ISAPRES y la viabilidad financiera del sistema. No nos parece que exista una alternativa distinta. Creo que sería muy complejo que el Ejecutivo estuviera proponiendo algo que llevara al incumplimiento de un fallo de otro poder del Estado. Los fallos de la justicia en materia económica o en otras materias son ciegos respecto de las consecuencias ulteriores que estos tienen. Cuando haya una colusión de los pollos, cuando haya una colusión de los supermercados, que van a hacer una reforma constitucional para que no paguen. La deuda es mayor a 1.400 millones de dólares y según cálculos de las ISAPRES equivale a 100 años de utilidades que en el escenario actual no podrían pagar. ¿Constituye desacato ante el fallo de la Corte Suprema? Eso es algo que van a tener que ellos dar cuenta con la Corte Suprema, porque el emplazamiento de lo que ellos dicen es que aquí hay un engaño a propósito, digamos, de los dineros que tienen que restituir. Si hubiese indolencia, ¿ya?, no se habría presentado el proyecto de ley. Las ISAPRES aseguran que con el proyecto se busca un traspaso obligado de los pacientes a FONASA sin que esté de abasto y forzando un monopolio estatal. Pero incluso sin ley vigente, el fondo ha recibido un traspaso de miles de pacientes provenientes del seguro privado. Solo en lo que va de año se han incorporado 214.000 personas, de las que 110.000 pertenecían a una ISAPRE, y en total FONASA proyecta que 2023 termine con cerca de 600.000 afiliados nuevos provenientes de una aseguradora. Y ante las críticas por eventualmente no dar abasto, su director es claro. Las personas cuando vienen a FONASA y utilizan la modalidad de libre elección, prácticamente permanecen utilizando los prestadores que usaban cuando estaban en ISAPRE. Lo que pasa es que ahora en una administración distinta. ¿Qué harán y qué quieren los usuarios en todo este nuevo escenario? Obviamente
obviamente que me devuelvan la plata que pagaron en exceso. Sí sería buena la opción de cotizar en FONASA y además tener un plan complementario. Yo creo que si en el fondo fue plata mal cobrada por la ISAPRE, debería devolverse eso. Preferimos que no devuelvan, pero que no terminen la ISAPRE, porque no nos interesa pasar al sistema público porque está sobrecargado. La solicitud de prórroga que elevó la Superintendencia de Salud está ingresada a la Corte y la tercera sala se pronunciará este viernes respecto de su admisibilidad. Como lo vimos, la llamada crisis de las ISAPRES no solo no está cerca de solucionarse, sino que está empeorando. Lo analizamos con la senadora independiente, parte del Partido Formación Demócratas. Ahí la vemos a Jimena Rincón. Gracias por estar con nosotros, senadora. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, ¿qué le parece el momento de la crisis de las ISAPRES luego del duro emplazamiento que hizo la asociación a la ley corta presentada por el gobierno? A ver, yo creo que tenemos un problema que viene arrastrándose desde hace ya mucho tiempo y aquí hay responsabilidades compartidas, pero la primera responsabilidad la tiene el regulador. Y lo digo así porque esto se ha arrastrado desde hace muchos años, décadas, tienen responsabilidad compartida los distintos gobiernos. Aquí debió haberse ordenado este tema. Termina la Corte Suprema frente a requerimientos específicos de personas particulares, sacando un fallo que va a tener consecuencias si es que no reacciona el regulador, que es el superintendente, y obviamente el Ejecutivo. El proyecto que envía el Ejecutivo a trámite en el Parlamento no da respuesta a las personas, porque si se cumpliera este proyecto, estamos hablando de miles de millones de dólares que las ISAPRES tendrían que entregar a sus afiliados, que representan un dinero que en 100 años han ganado ellas en utilidades, de acuerdo a los datos que las propias ISAPRES han señalado y que hasta ahora no han desmentido ni el regulador ni el Ejecutivo. Entonces, creo que es muy importante entender que aquí tenemos una situación que requiere regulación, que hay que legislar, que tal como se está tratando de hacer por parte del Ejecutivo, no hay respuesta a este fallo de la Suprema, y que lo que va a ocasionar es que al final las personas tengan que terminar en un sistema público, lo quieran o no lo quieran, y el sistema público hoy día tiene más de 1 millón de personas en listas de espera sin respuesta. El año 2021, datos publicados, formales, hubo más de 40.000 personas fallecidas en el sistema público. El año pasado, de acuerdo a los datos que hemos recogido, estamos hablando más de 32.000. Y la pregunta es, ¿vamos a ser capaces como país de dar respuesta a los que están en el sistema público, con más de 3 millones de personas que van a irse a ese sistema? ¿Qué va a pasar con las preexistencias, con los GES, con gente que hoy día tiene cáncer y que está siendo atendida en el sistema privado, que no va a poder seguir dando las prestaciones porque la imposición, ¿senadora?, que le está haciendo el Ejecutivo es demasiado grande? A ver, esto es un tema muy complicado. Todas las personas tienen una postura respecto a las ISAPRES y quiero preguntarle, porque aquí hay que tratar de dejar contentos a todos. Por un lado, a las personas que, lógicamente, si se les cobró en exceso, quieren su dinero de vuelta, por supuesto. Pero por el otro lado también, y es un hecho, que si las ISAPRES deben devolver 1.400 millones de dólares, simplemente no tienen dinero para pagarlo y por lo tanto van a ir a una quiebra y ahí las personas se van a quedar sin nada. Exactamente. Y perdona que agregue el tercer elemento, Nicolás, que es necesario de poner encima de la mesa. Esas personas van a tener que requerir las SLU en algún lado y lo van a tener que hacer en el sistema público. El sistema público hoy día ya no es capaz de dar respuesta a la demanda de salud. En mi región, aquí en el Maule, tenemos gente que no tiene acceso a especialistas, que tiene falencias desde el punto de vista de la infraestructura, que no cuenta con respuesta oportuna de salud. Entonces, ¿qué les vamos a decir? ¿No sabe qué? Ahora tenemos más gente que atender. Si antes lo hacíamos pésimo, ahora lo hacemos más que mal. Entonces, creo que... y además, perdón,
le estamos negando la posibilidad a las personas al final de elegir. Y alguien me va a responder, bueno, la gente que está en el sistema público no puede elegir, si es verdad. Pero a ellos tenemos que darle respuesta oportuna, de calidad, y no lo estamos haciendo. Y con lo que hoy día el gobierno nos presenta, que además es inconsistente. El informe financiero habla de que se van a contratar, perdón si me equivoco, a 26 funcionarios más para, según lo que dice el informe de la ministra, 1.800.000 personas más que se van a ir al sistema, según lo que dice el encargado del CONPIN, 1,5 millones, según los datos que manejamos son más de 3 millones, entonces tampoco se ponen de acuerdo en las cifras de lo que esto significa y en el costo. Y por lo tanto tenemos un problema que no se está abordando. ¿Y qué se puede dar como solución? Hay que buscar un punto medio, porque el punto medio igual va a recibir todas las críticas de quienes dicen que se está ayudando a las ISAPRES porque no devolvieron todo lo que cobraron de mala manera, según las personas que los critican, y por otro lado otros dicen, bueno, a mí me cobraron de más porque no me devuelven todo mi dinero, me van a dar una parte solamente. Entonces, aquí en verdad la solución perfecta no existe. Sin lugar a duda, no hay una solución perfecta. Nosotros presentamos en diciembre del año pasado una reforma constitucional junto al senador Walker y otros colegas. En ella se establece, primero, que se mantienen todos los beneficios de salud contratados por las personas, de modo que las personas puedan continuar con acceso a sus prestaciones. Segundo, que no hay ningún peso del Estado a las ISAPRES. Tercero, que ningún afiliado, cotizante, trabajador tiene que pagar más de lo que paga actualmente, ya salvo por aplicación de la ley con ajustes de precio. Cuarto, que las ISAPRES deben recuperar sus equilibrios financieros y para eso tienen que entregar los beneficios contratados, pero tienen que hacerlo en oportunidad y en calidad. 5, los cotizantes de ISAPRES deben seguir teniendo la posibilidad de optar al asegurador público o al asegurador privado. 6, que se debe buscar la forma de aplicar el fallo y para eso el superintendente se le entregan facultades. Y finalmente, que FONASA tiene que ser robustecido y que el Ejecutivo tiene plazo de 1 año para abordar esto de manera integral y no con este pegoteo que manda hoy día que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cree usted también que acá el gobierno todavía no ha tomado una decisión de cómo abordarlo? Porque, claro, una vez que se publique la ley y se apruebe, la Super de Salud tendrá 1 mes para publicar la circular de cómo se aplica las tablas de factores. Entonces, todavía no hay una decisión tomada al respecto. Y le dice a las ISAPRES, oigan, ustedes hagan el plan de cómo devolver lo cobrado en exceso a las personas. A lo que voy es que este problema se chutea, para decirlo en un chileno coloquial. Claro, pero además se le dice, ¿no es cierto?, a las aseguradoras que tienen que, al final del día, con esta solución, reducir en más de un 10% el margen de ingresos que tienen y tienen que mantener las prestaciones que se dan. La verdad es que no calza la ecuación y se señala que a las personas que por tabla se les tiene que reducir el precio, lo reducen, pero a las que se les tiene que aumentar, no pueden aumentarlo. Entonces uno dice, perdón, ¿de qué estamos hablando si esto es seguridad social? En la seguridad social los seguros reparten el riesgo y obviamente cuando hay mayor riesgo tiene que tener un costo, pero se solidariza entre todas y todos y aquí no se está haciendo eso. Entonces creo que van a empezar a surgir preguntas que van a tener que ser respondidas por la autoridad y tal como se ve en el escenario del proyecto, no hay aparentemente respuestas posibles. Se ha calificado que esta ley corta en realidad es una forma que tiene el gobierno de dejar caer a las ISAPRES. ¿Usted qué opina de esa teoría? Bueno, yo creo que si el gobierno quiere terminar con las ISAPRES, tal como está puesto en el programa de gobierno, que lo diga, que lo explicite, discutámoslo, pero que no aproveche un fallo de la Corte para hacerlo. ¿Por qué? Porque eso tiene consecuencias para la ciudadanía. Y ¿sabes lo que me preocupa? Que la ciudadanía viene diciéndole al gobierno en 2 oportunidades, el 7 de mayo pasado, el 4 de septiembre del año pasado, que ese modelo no le gusta, que lo que quiere es certeza, que quiere tener libertad para poder elegir, pero que esto tiene que ser con resguardos adecuados para la ciudadanía. Y a mí me parece que lo que se está haciendo al final del día es aprovechar una coyuntura para cumplir un objetivo político. Y eso me parece que es irresponsable y mezquino de parte de quien nos gobierna. Senadora, y también como lección para
otros rubros y para más adelante. Usted ha sido diputada muchos años, ha sido senadora. Nunca he sido diputada. Pero ha sido senadora. Nunca he sido diputada. Ministra de distintos gobiernos. ¿Usted también asume alguna responsabilidad en no haber abordado esto a tiempo en su calidad de política? Mira, gracias a Dios doy cuenta de todas las iniciativas que hemos levantado en esta materia, de hecho como ministra del Trabajo. A ver. Uy, lamentablemente. Senadora, sí, lo que pasa es que se cortó justo cuando estaba dando su explicación. A ver. ¿Escuchamos ahí a la senadora? Estábamos hablando con la senadora Jimena Rincón, precisamente cuando estaba explicando si es que ella creía que en su rol de política, de parlamentaria y también de ministra de Estado, reconoce algo de responsabilidad en no haber abordado junto a todo el resto de la clase política esta crisis a tiempo antes de que lleguemos a este verdadero punto cúlmine de la situación en el sistema privado de salud de nuestro país. Bueno, lamentablemente no pudimos retomar la conversación con la senadora Rincón. No es algo que hayamos hecho intencionalmente, era una conversación por Zoom, ustedes lo vieron, por lo tanto lamentablemente falló la comunicación. Desde allá le agradecemos a la senadora por haber hablado con CNN Chile, específicamente en esta crisis de las ISAPRES. Hacemos una pausa y al regreso les contamos en qué quedó el royalty minero luego de su paso por el Senado. El royalty minero pasó a su tercer trámite legislativo luego que este miércoles en la tarde-noche fuera aprobado en el Senado. El titular principal es que la carga tributaria máxima que deberán pagar las mineras productoras de cobre, las grandes productoras, es de 46,5%. Orlando Silva tiene el detalle. Pasa tercer trámite a la Cámara de Diputados por haberse cumplido con el objeto de la sesión. Esta se levanta. Luego de una serie de modificaciones al texto original, el gobierno logró conseguir los votos para aprobar el royalty a la minería en el Senado, que ahora deberá pasar a un tercer trámite en la Cámara de Diputados. Esta aprobación tan mayoritaria como tuvimos hoy día implica una valoración del diálogo constructivo que se puede tener en el proceso legislativo. También decirle a la misma industria que ya tiene un panorama claro con el cual tomar sus decisiones de inversión con lo cual estamos reduciendo la incertidumbre que ha rodeado esta industria durante varios años. ¿Cuál sería ese panorama para la industria? El de una carga tributaria potencial máxima de 46,5% para las empresas con ventas anuales sobre 80.000 toneladas métricas y de 45,5% para las operaciones cuyas ventas anuales fluctúen entre 50.000 y 80.000 toneladas métricas de cobre fino. Este techo tributario para la gran minería considera la suma total del impuesto específico a la minería, el impuesto de primera categoría y el impuesto adicional. Que hubo una tasa que en nuestro espectro está en la parte alta de la banda, pero todavía dentro de la banda, o sea, es aceptable, pero está bastante alto si uno lo compara con Australia, Canadá y Perú, que son los principales competidores. Teniendo presente, eso sí, que el riesgo país es diferente, ¿no? El riesgo país de Australia y de Canadá es bastante inferior al nuestro. Adicionalmente, el proyecto fija un impuesto ad valorem de 1%, es decir, al precio de venta, pero en el debate parlamentario se estableció que en los casos en que las firmas tengan un resultado operacional negativo, no procederá el pago de este componente. Desde el gobierno también destacaron la importancia de la recaudación en un contexto de aumento de demandas sociales. Este es un proyecto que una ley que generará alrededor de 1.500 millones de dólares de recaudación en régimen y de los cuales más o menos un tercio irá a distribuirse a las regiones y comunas del país. Esto porque además se crean 3 fondos destinados directamente a las regiones por un total de 450 millones de dólares. Estos recursos llegarán a los gobiernos regionales y a 32 comunas mineras y también beneficiará a 309 de los municipios más pobres del país. Aunque varios senadores de la zona norte llamaron a revisar los parámetros de distribución de las compensaciones entre las regiones y comunas mineras y las no mineras.
Pero por el lado de los especialistas, dicen que el mayor beneficio de este avance es que aclara el panorama para la industria. Creo que el mayor impacto, una vez zanjadas tasas razonables, es razonable, es alta pero razonable, es el tema de evitar discusiones futuras. No es que no quieran pagar impuestos, ellos dicen, fijemos las reglas, y una vez fijado el marco, no lo cambiemos, porque Chile compite con otros países por captar estas inversiones. Entonces, si se están cambiando en el corto plazo, eso genera incertidumbre y eso golpea la inversión. Para darle mayor viabilidad al proyecto en la Cámara de Diputados, el gobierno además comprometió una mesa para destrabar nudos específicos en la tramitación de permisos mineros. Este jueves hubo una buena noticia para quienes andan en auto, ya que la benzina cayó en promedio 27 pesos por litro y también el diésel bajó 15 pesos. También una buena noticia para quienes tienen estufa parafina, ya que el querosén cayó bastante, 22 pesos por litro. Este jueves el ministro de Hacienda valoró que el MEPCO, el sistema de estabilización, si evitó que las alzas fueran mayores tiempo atrás al reducir el impuesto específico, ahora es al revés, porque si bien la baja podría ser aún mayor, bueno, el MEPCO tiene que recuperar lo que subsidió para que las alzas no fueran tan altas. Es medio enredado, lo explica mejor el ministro de Hacienda. Está funcionando ahora en la etapa de estabilización cuando los costos de internación bajan significativamente. Por lo tanto, en estos momentos el MEPCO está recaudando recursos, así como antes giró recursos para la amortiguación del alza de precios de los combustibles, ahora está funcionando en la dirección contraria. Y esto creo que es un buen desmentido a aquellos que argumentaron que el gobierno había prácticamente subsidiado de manera irreversible los precios de los combustibles, había subsidiado el consumo de combustibles fósiles. Lo que estamos viendo ahora es que está operando el mecanismo en la dirección contraria, sin perjuicio de lo cual los precios de las gasolinas están bajando y todo parece indicar de que esta tendencia a la baja va a continuar. De esta forma termina la agenda económica de este jueves. En la agenda del viernes revisaremos la decisión del Banco Central sobre la tasa de interés. Todo indica que se va a mantener en 11,25%, pero es importante el mensaje que entregue el ente emisor. Lo vemos en la agenda de este viernes.